visita de un papa y jefe del Estado del Vaticano al territorio mapuche. El primero fue Juan Pablo II en la era de la dictadura militar. Hoy el Papa Francisco, cuando a los mapuches se les sigue aplicando la doctrina de la negación. La gran diferencia es que somos titulares del derecho a la libre determinación y los tratados que nos legaron nuestro antepasado están reconocidos por parte del derecho internacional. Tenemos mucho que dialogar con el Papa Francisco y con el Vaticano. Un diálogo con el Papa Francisco es un diálogo entre vecinos, porque los mapuches no son chilenos ni argentinos. Es tan cercano que él conoce perfectamente lo que se le denominó la conquista del desierto que llevó a cabo Julio Argentino Roca en la provincia de Río Negro, Chubut y el Neuquén. Conoce de la misma manera lo que fueron los actos coercitivos militares en las acciones denominadas Pacificación de Araucanía, liderada y ejecutada por Cornelio Saavedra en el territorio mapuche. El Papa Francisco conoce a la perfección lo que fueron los secuestros y reparticiones masivas de niños mapuche en el marco de la invasión del territorio en la conquista del desierto. Conoce cómo fueron llevados a las cárceles los loncos que defendían su territorio, entre ellos Calfucura, Foyel y Nacayal, que fueron profanados sus cuerpos y luego exhibidos por más de un siglo en los museos de Buenos Aires. Conoce la situación de Seferino Namuncura, quien representa simbólicamente el acto de secuestro y del cual la Iglesia omite su responsabilidad en ese hecho tan grave. Conoce en definitiva lo que sucedió con el genocidio en Río Negro, Chubut y el Neuquén y la Araucanía, del cual fue también la ocupación, toma y confiscación de su territorio. El Papa Francisco y la Iglesia tienen mucha relación con América y especialmente el Vaticano. Desde la era colonial, con la adopción de las bulas intercaétera de Alejandro VI, quien le dio una aparente legalidad para la toma y confiscación de los territorios de los pueblos indígenas y subyugar a los pueblos indígenas y llevarlo a la situación de hoy. Los mapuche tienen diversas relaciones históricas con el Vaticano y con los papas, especialmente con los últimos. Allí basta con recordar cuando llegó la Iglesia Católica al territorio mapuche. Al observar y conocer los elementos sacros de la cultura que son de orden tangible e intangible, la Iglesia le denominó monos. Y allí esos monos estaban instalados en la comunidad Paine y se le denominó Mono Paine. Y Mono Paine está a 1000 metros en donde el Papa Francisco hará la misa en Maquehue, allí donde se reunirá con sus feligreses. Y prácticamente eso sucedió en el territorio mapuche. Y allí en el norte, en Tenochtitlán, destruyeron las culturas de los pueblos indígenas e instalaron sus templos y su sistema de gobierno. Por tanto, estamos hablando de una situación cercana con los pueblos indígenas. Por ello, en algún momento la Iglesia también apoyó los procesos de los tratados celebrados por nuestro pueblo, el sistema colonial y el Estado chileno. Sin embargo, esa situación se ve ensombrecida en la actualidad con la participación del obispo Héctor Vargas, quien presidió la mesa asesora presidencial de la presidenta Bachelet, en donde el texto tiene claramente por objeto falsear la historia de la Araucanía, falsear la historia del pueblo mapuche y su derecho. A raíz de esa comisión y de ese texto, la presidenta pidió perdón. Un perdón sin efecto, un perdón alejado absolutamente de los parámetros de los derechos humanos del cual el pueblo mapuche esperaba. Por tanto, los mapuches con la visita del Papa Francisco subrayamos la necesidad de un esclarecimiento histórico de lo que sucedió en Neuquén, Río Negro y Chubut y en la Araucanía, para que haya una paz firme y duradera, verdad, justicia y paz en Río Negro, Neuquén, el Chubut y la Araucanía. Los mapuche hemos visto que la paz que nos han ofrecido ha sido una amenaza. La paz que nos han traído ha sido prácticamente un irrespeto a nuestra cultura y un irrespeto a los derechos elementales de nuestro pueblo. Por tanto, la paz para el pueblo mapuche
es la ruta de la libre determinación, el esclarecimiento de los hechos, la indemnización al daño causado. Con motivo a la visita del Papa Francisco, aquí exigiremos un perdón por el crimen de genocidio, por la toma, confiscación del territorio y sus recursos del pueblo mapuche. Perdón que debe incluir imprescindiblemente una indemnización y un resarcimiento por el Estado argentino, el Estado chileno y el propio Vaticano.